Bienvenido a una webinar más, un seminario web online gratuito de la comunidad Emocionándote. Y vamos a pasar directamente al tema de hoy, que son los niveles de consciencia. Y bueno, aquí decimos que los niveles de consciencia determinan qué circunstancias nos afectan y con qué intensidad. Conocer el tuyo puede ayudarte a determinar los mejores objetivos para tu desarrollo personal, ¿no? Podemos decir que los niveles de conciencia son niveles a través de los cuales nosotros seguimos nuestros caminos trascendentes o espiritual. Es decir, nosotros podemos ver nuestra vida desde muchas perspectivas, pero cuanto más arriba nos vamos en esa perspectiva, pues digamos que uno de los puntos más altos de los que podemos ver nuestra vida, pues es a través de estos niveles de consciencia. Y bueno, vamos a empezar con ellos. Bueno, los niveles de consciencia, decimos, bueno, ¿dónde sueles tener tu atención a diario? ¿No? Esa es la pregunta pero de momento no vamos a contestar eso porque os voy a dar algunos apuntes. La pregunta sería esta, pero ahora mismo no la vamos a contestar. Y decimos que a menudo pues, nos cuesta responder a esta pregunta pues, porque no sabemos muy bien a qué nos referimos, ¿no? Sí, pero si yo quiero saber en qué nivel de conciencia estoy, tengo que hacerme esta pregunta. Esto es muy importante, ¿no? El pensamiento común, que es lo que normalmente estamos pensando, lo que nosotros llamamos pensamiento secundario, automático o crítico, que sabéis que nosotros tenemos un pensamiento primario y un pensamiento secundario, automático o crítico. El pensamiento primario es el que nosotros pensamos conscientemente, el que nosotros manejamos de forma consciente. Y el pensamiento secundario, automático o crítico, pues ese forma parte de la estructura del ego, aunque también forma parte de la mente no consciente, que son constructos mentales con los que nosotros nos relacionamos. Entonces nosotros siempre estamos pensando, como ya sabéis, y en ese pensamiento, pues ese pensamiento es un pensamiento secundario, porque es un pensamiento que nosotros no estamos haciendo de forma consciente. Luego podemos identificarnos con ese pensamiento o no, eso sería lo que llamamos de identificación egótica, o identificación con el ego, pero independientemente de esto, pues nosotros tenemos ese pensamiento secundario que es el resultado de la programación que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, nuestro pensamiento común, que es ese pensamiento automático que tenemos de fondo, que no podemos detener, influenciado por los modelos mentales, de los que ya hablamos hace el mes pasado, ¿no? Que son estos filtros a través de los cuales nosotros interpretamos la realidad, pues determinan cómo interpretamos la realidad objetiva, ¿no? Cuando hablamos de realidad objetiva es lo que pasa siempre, o sea, todo el mundo ve lo mismo, ¿no? Por decirlo de manera. Y cuando estamos hablando de algo subjetivo es cuando ha pasado un filtro y está relacionado con él, con el juicio o con un adjetivo, cuando adjetivamos algo o juzgamos algo. Entonces, el cómo interpretamos la realidad, por supuesto, determina a su vez cómo experimentamos la vida. Y claro, cada uno de nosotros tenemos nuestros modelos mentales, cada uno de nosotros tenemos nuestro pensamiento común, unos más positivos, otros más negativos o menos positivos. Y desde esa perspectiva, pues vamos viviendo nuestra vida, ¿no? Experimentando nuestra vida. Entonces, aquí sí vamos a empezar a preguntar ahora, cuando decimos, ¿dónde sueles tener tu atención a diario? ¿Por qué es importante esta pregunta? Pues como decíamos antes, si queremos saber en qué nivel estamos de conciencia, necesitamos saber y responder esta pregunta. Cuando digo en tu atención es, ¿qué es lo que te preocupa? O sea, ¿qué es lo que realmente te está preocupando en tu vida? ¿Qué es lo que tienes tu pensamiento a diario o casi a diario? Quiero decir, normalmente le dedicas mucho tiempo a pensar en el trabajo, mucho tiempo a pensar en la familia, mucho tiempo a pensar en el pasado, en cosas que ya ocurrieron, tiendes a pensar mucho en el futuro, tiendes a preocuparte. ¿Dónde estás en tu día a día? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. Bueno, la primera y única pregunta que vamos a hacer. Me gustaría que tomaras un momento para considerarla y responderla. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, ya está, estupendo.
Muy bien. Si ya hemos contestado más o menos a esta pregunta, luego podemos preguntar, podemos concretar un poco más. Vamos a continuar con la presentación porque hoy es un pelín más larga de lo normal. Los niveles de consciencia se llaman así porque determinan nuestro nivel espiritual. Es como el caminito espiritual que cada uno de nosotros vamos recorriendo. Y este camino espiritual o trascendente, pues el que a muchos de nosotros nos interesa, a otros no tanto. Y aquí le añadimos a lo que nosotros llamamos conciencia. Nosotros hablamos de conciencia. Conciencia es conocimiento de. La conciencia es el conocimiento de. Mientras que la consciencia es cuando yo puedo estar, no solo tengo el conocimiento, sino que además estoy formando parte de ese conocimiento. Es algo más que la sabiduría, es algo más que la aplicación del conocimiento, es que estoy viviendo ese conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, aquí hablamos de una situación de, bueno, pues digamos de, a ver si lo digo, que tengo aquí silenciando aquí a esta mujer. A ver, un momento. Pues lo que decíamos, que la S de consciencia se refiere a esa parte más espiritual, más trascendente, más que tiene que ver con integrar el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Entonces puedes reconocer en qué nivel te encuentras pues, a través de sus descripciones, que vamos a ver justo a continuación, aunque es común estar en dos al mismo tiempo, es decir, podemos estar más de un nivel de consciencia, ¿no? Dependiendo de los distintos ámbitos de la vida. Entonces empezamos a verlo. Los 4 niveles son los siguientes. Nivel 1, que estamos hablando nivel de víctima, que algunos autores le llaman estar dormido, por eso el tema del estar despierto, estás despertando, ¿no? Que es el nivel 2, el de manifestador, que empiezas a despertar a la ilusión de que las cosas te vienen solo, que todo viene solo y que tú no tienes que hacer nada o que no tienes capacidad de hacer nada, que todo se te da, ¿no? El nivel 2 es ese nivel de manifestador, de ese despertar. El nivel 3 es el nivel de canalizador, en el que nosotros empezamos a tomar parte, a formar parte, a atender a nuestra intuición. Y el nivel 4, que es el nivel del ser, o el yo soy, que llaman algunos autores. Y ahora vamos a ver las descripciones de estos niveles. El nivel 1 de consciencia de víctima, bueno, pues son personas que viven en la queja. Lo único importante es lo de afuera, es decir, todo es externo para ellos, ¿no? El interior no existe, existen las tripas y poco más, ¿verdad? El sistema visceral y poco más, pero interno no hay nada, no hay nivel de conciencia ni de consciencia de que haya nada internamente. Se dejan arrastrar por las circunstancias, son personas normalmente asociadas al victimismo, por eso están en el tema de la queja. Son personas que viven desde el adoctrinamiento, es decir, cuando le sale en la tele algo y automáticamente le hacen caso a lo que dicen en la tele, no buscan información nunca, no hacen caso a nada. Si hay alguien que difiere de lo que es la zona de confort y comodidad en la que se encuentran, no intentan hacer ningún tipo de cambio, ni intentan mover nada. Viven desde la perspectiva de muchos condicionamientos. Los condicionamientos mentales son los que vivimos principalmente cuando somos muy pequeños, pero determinan que en el futuro vivamos con más condicionamientos de las personas que nos rodean, de nuestro entorno, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra pareja o de nuestros hijos, ¿no? Para las personas que están en conciencia de víctima, pues todo es muy difícil, todo resulta muy difícil, muy complicado, por eso no dan normalmente los pasos, no toman decisiones ni dan los pasos hacia la acción. Son personas reactivas, se mueven por reactividad, o sea, si tú les dices que hagan algo, pues puede ser que lo hagan, o si ven una oportunidad en lo que tú les dices, puede ser que la sigan. Culpan a los demás y nunca se hacen responsables de nada, no se hacen responsables. Si yo me siento mal, si yo estoy en nivel 1, yo me siento mal, voy a culpar al otro de que me he sentido mal. Me doy cuenta de que soy yo el que estoy provocando, voy a una situación que se ha activado en mí, que yo generé en un momento determinado. Por otra parte, las personas con conciencia de víctima creen que las cosas le llegan porque les ayuda, ¿no? Es decir, le llegan a su vida porque alguien le ayuda, alguien le hace algo. Papá me deja su negocio o resulta que alguien me consigue un trabajo porque yo soy incapaz de conseguirlo, soy incapaz de hacer nada por mí mismo. Son personas que sobreviven, son personas que son difíciles que consigan cosas porque esperan que lo hagan otros. Siempre están esperando y pidiendo que lo hagan los demás. Muchas veces son personas que han sido sobreprotegidas por sus padres, por su familia, y por lo tanto, pues esto genera una necesidad, una dependencia emocional y física de muchas personas. Tienen un ego apático, no tienen
no tienen voluntad de hacer nada, no son proactivos, más bien al contrario, son más bien reactivos, como decíamos antes, viven esperando que algo pase, un tren al que subirse, algún evento que les empuje a tomar alguna decisión. Les cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones, salvo que lo vean muy claro. Muy bien, pasamos a la consciencia de manifestador, nivel 2. Entienden que todo depende de ellos, que si se centran en objetivos y actúan, pues algo empieza a ocurrir. Y si bien se mueven desde el esfuerzo y la dificultad, alcanzan resultados. Esto ya son personas que ya se han elevado por encima de la media. Tenéis que tener en cuenta que el nivel 1 aproximadamente está el 70% de la población. El nivel 1 está el 70% de la población, un porcentaje muy alto. El nivel 2 ya empiezan a ser personas que empiezan a tomar conciencia de que o lo hago yo o esto no va a venirme solo. ¿Puedo estar en un nivel 1 y un nivel 2? Sí, puedo estar entre un nivel 1, cabalgando entre un nivel 1 y un nivel 2. Es decir, que en algunas áreas de mi vida sé que yo tengo que hacer las cosas para que realmente funcionen. Por ejemplo, tengo que ir a trabajar para lograr un sueldo y poder alimentar a mi familia. Pero por otro lado pienso que las demás cosas me tienen que venir por otra parte. Me tiene que ayudar a alguien porque yo soy incapaz de conseguir otras cosas que no sea ir a trabajar y ya, ¿no? Han leído sobre desarrollo personal, ya en un nivel 2 normalmente la gente empieza a leer sobre desarrollo personal y es posible que crean en algo más que la realidad que perciben, es decir, algo más que lo que sus sentidos le están mostrando. En este nivel 2 todavía tienen inseguridad en el hecho de que haya algo más allá, es decir, puede ser que crean en Dios o que crean en algo más allá que ellos, pero no tienen mucha seguridad en esto, no le dan mucha certidumbre y por lo tanto en el fondo, aunque en el fondo les gustaría creerlo, ¿no? Son de los que eventualmente usan herramientas del tipo, bueno, pues voy a enfocarme en encontrar aparcamiento y cuando lo hacen, pues a menudo les funciona y empiezan a darse cuenta de pequeños truquitos mentales de que pueden crear su realidad de alguna manera y lo utilizan en algunas cosas, pero sin atreverse a hacer grandes logros. Y por último, pues son personas que hacen un gran esfuerzo para lograr su objetivo y como consecuencia, pues pagan el precio con su salud a través de la enfermedad. Viven las cosas desde el sacrificio, todo es muy sacrificado, se pueden hacer las cosas las tengo que hacer yo, las puedo hacer yo, sobre todo las tengo que hacer yo o las debo hacer yo. Y la forma de hablar se determina que esto lo hagan con mucho esfuerzo y sacrificio y por lo tanto, a largo plazo, esto el cuerpo les paga con enfermedad. Es difícil crecer a nivel personal o espiritual en este nivel 2 y en el 1 aún peor. Y la razón es que están demasiado ocupados en el hacer y el tener. Es decir, se enfocan en el objetivo demasiado y dejan de lado un poco las partes más sutiles del ser. Por otro lado, tenemos la consciencia de canalizador. Llegar a este nivel ya implica haber sufrido algún accidente o enfermedad seria. Algo tiene que pasarnos muy duro en la vida y probablemente algo que nos haya generado bastante sufrimiento. Físico, a menudo físico y siempre mental, ¿no? Porque el sufrimiento es una forma, cuando nosotros sentimos el sufrimiento, es una forma de quemarlo también, cuando estamos sintiéndolo. Y a veces la enfermedad, una patología, un accidente, la pérdida de alguien, la pérdida de una situación, de familiares, algo que sea muy duro para nosotros, que nos va a generar mucho cambio en nuestra vida, hace que tengamos mucho sufrimiento, a veces no tanto físico, pero sí psicológico, y por lo tanto esto permite ese cambio de paradigma que se precisa para pasar al nivel 3. Hay muy poca gente, apenas un 20% de la gente de la humanidad llega al nivel 3, así que no es fácil subir de nivel. En dicho cambio, pues se dieron cuenta en este nivel 3, la gente que está en el nivel 3 se dieron cuenta de que lo que antes era tan importante y prioritario para ellos, que era el hacer y el tener, pues ya no lo es tanto, esto ya no es tan importante. Les importa más la contribución, la colaboración y el propósito y empiezan a soltar, a desapegarse, a dejar ir. Y ya al desapegarse de la necesidad del resultado de lo que tienen que hacer, pues esto le permite mejorar y conectar más con su intuición. Parece que las cosas les funcionan, conectan con la intuición, como decíamos, y cuando le hacen caso, pues les da muy buen resultado. Es decir, empiezan a ver que cuando se dejan llevar por su intuición, confían en su intuición, las cosas empiezan a funcionar más y mejor. Y por último, bueno, pues hay cierta calma ya en el interior de las personas que están en nivel 3. Son personas que normalmente meditan a diario o casi, mantienen rutinas deportivas, nutricionales, y en general valoran y cuidan su cuerpo porque lo entienden como su templo, como algo realmente sagrado que le ha sido dado, por el cual están agradecidos y por el que quieren seguir manteniéndolo lo mejor posible el mayor tiempo posible, ¿no? El regalo que es la vida.
tienen otro concepto de la realidad y les gusta vincularse con otras personas que tienen ese mismo nivel de consciencia. Es decir, son personas que cuando ya están en ese nivel 3, les gusta relacionarse con personas que también estén en nivel 3 o al menos que estén intentando por todos los medios llegar a ese nivel 3, porque los temas de los que se hablan dejan de ser temas tan banales, temas tan terrenales y empiezan a hablar de otras cosas que les resultan más interesantes. Y por último, disculpen, pasar al nivel 4, nivel de consciencia del ser. Y en este nivel, bueno, pues viven la realidad a través de las señales. Son personas que viven la realidad a través de las señales. Ven las señales en todos sitios. Están enfocados en lo que ellos quieren, en la espiritualidad, en el camino de la trascendencia. Están enfocados en ese camino. Eso es lo importante para ellos. Tienen una fuerte conexión con el alma y pueden sentir la vibración, el escalofrío y los pelos de punta que nosotros decimos, que de vez en cuando nos pueden dar algunos de nosotros, incluso en niveles inferiores, cuando estamos en meditación profunda, ¿no? O cuando vivimos una experiencia o pensamos en algo y de repente aparece ese algo o aparece ese alguien. Cuando nos ocurre eventualmente esto, se nos ponen un poco los pelos de punta, nos da como escalofrío, o sentimos que hay algo ahí, a lo mejor a veces energía, a veces puede ser como patrones interferenciales, patrones de información y energía, ¿no? Que podemos sentir. Están enganchados a algo, pero no saben a qué ni a cómo exactamente. Solo saben que quieren seguir ahí, que quieren seguir conectados con esa idea, con esas sensaciones. Esto es como, en cierta manera, como adictivo, pero una adicción positiva. Es como que se olvidan de todo lo demás, abandonan el mundanal ruido y se conectan con lo que realmente les hace felices y con cómo pueden ayudar a los demás. Es probable desarrollar en este nivel de consciencia alguna habilidad o percepción. Unos ven cosas, otros la oyen, o son perceptivos con la energía y simplemente la sienten o la manejan. Todo en su vida está muy relacionado con las sincronicidades, es decir, con que piensan algo e inmediatamente piensan en alguien y inmediatamente aparece esa persona, o piensan en alguien y le escriben y efectivamente esa persona estaba pasándolo mal. Las cosas no ocurren sin que le esperen, no esperan, quieren lograr algo y de repente alguien llama o se encuentran con alguien o de repente alguien le manda un correo que tiene que ver con lo que estaban buscando. El caso es que no esperan que van a pasar, no saben cómo van a pasar porque confían en el proceso y no lo están controlando. Y por lo tanto las cosas pasan y ya, ¿no? Como pongo aquí, ¿no? Simplemente les pasa. Y por último, en este nivel, las cosas ocurren en función de la intención. Solo tienen que ponerlo, las personas que están en este nivel, solo tienen que ponerlo en el campo de sus deseos y permitir que el campo cuántico, el universo o su alma, como queréis llamarlo, se lo ponga en bandeja. Ya son co-creadores de su realidad y por lo tanto pueden empezar a colaborar con terceros en ayudarles. Pues normalmente son maestros o son personas que son profesores o que tienen algún tipo de habilidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los cambios de conciencia, como decíamos antes, el 70% de la gente está en el nivel 1, que es en esa zona de confort, de comodidad, de no querer moverme, de pereza, de desmotivación también. Y subir al nivel 2 cuesta bastante. Principalmente porque aquellas personas que nos rodean cuando estamos en el nivel 1, normalmente no quieren cambiar. Son personas que viven en hábitos como una rigidez cognitiva, una rigidez mental muy potente, que hacen que vayan como si fueran los trenes, como si fueran por guías, ¿no? por los raíles del tren. Y no se mueven de su posición. Tienen costumbres, se levantan, desayunan, van a trabajar o hacen deporte, o los que hacen fuman o beben o se van a ver o se ponen a ver series, siempre están como huyendo de la realidad objetiva, ¿no? La realidad objetiva, están huyendo de su propia interpretación de la realidad. Entonces, claro, cuando una persona que está en el nivel 1 quiere ascender al nivel 2, todas las personas del entorno que normalmente están también en ese mismo nivel 1, porque si no ya se habrían ido, se encuentran con que no les dejan subir. Al final, más bien al contrario, se ríen de lo que hacen, le dicen que eso es tontería, que meditar es tontería, que rezar no tiene sentido, que no existe nada más, solo existe lo de fuera, lo que vemos con los sentidos y no hay nada más que exista. Y claro, para subir a un nivel 2, a menudo esto implica romper y dejar atrás este tipo de relaciones. Quizás no todas, pero sí al menos algunas de ellas, ¿no? O al menos conectar menos con esas relaciones de nivel 1, porque nos lastran sin que nos demos cuenta, simplemente por la simpatía que solemos sentir por esas personas que normalmente pues, les tenemos cariño, ¿no? Además, lo que no es cómodo ni agradable, aunque suele ser necesario, ¿no? Es decir, no es cómodo y agradable romper las relaciones, todos lo sabemos, todos hemos tenido que romper relaciones bien conscientemente o voluntariamente o de forma obligada, y esto pues no sabemos que no es ni cómodo ni agradable. En el nivel 2 de conciencia,
el desafío es aprender a soltar, desapegarse y renunciar a la necesidad de controlarlo todo, el cual es un patrón muy común de nuestro ego, ¿no? El ego tiene el patrón de controlarlo todo porque acordaros que el control es miedo. Tengo miedo, entonces necesito adelantarme a lo que va a pasar cuando en realidad nadie se puede adelantar a nada y el control es una ilusión mental precisamente del ego. Pero si nosotros nos identificamos con esa ilusión mental, pues estamos como intentando controlarlo. Llegar al nivel 3 es bastante más complicado que subir al nivel 2, precisamente porque implica un cambio de paradigma muy potente. Por eso suele pasar algo que decíamos antes, que genere sufrimiento, que nosotros vivimos con una especie de sufrimiento. Que genere sufrimiento no significa que tengas que vivirlo con sufrimiento, pero normalmente suele ocurrir así. Suele ocurrir que hay algo que nos genera sufrimiento y hace que nosotros cambiemos el chip y cambiemos el paradigma mental porque tiene que ser un impacto potente. A veces no son situaciones de accidentes o enfermedades graves, pero pasa algo que a esa persona le afecta muy intensamente y hace que cambie ese paradigma de que es lo que nos venían enseñando, lo que nos habían dicho que eran las cosas. Cambian su visión del mundo, empatizan con otros, conectan con su intuición, abren su corazón y se preparan para llegar al nivel 4. Es decir, los que están en el nivel 3 ya normalmente si van fiándose de su intuición y van confiando, lo normal es que quieran subir al nivel 4. Y en el nivel 4, como decíamos antes, pues están conectados con el ser. Ya estamos en el yo soy. Se abren completamente, sueltan la atadura, levantan ancla, se dan cuenta de que nada es lo que parecía, que todo lo que nosotros veíamos con nuestros sentidos solo era una percepción, una interpretación mental de la vida. Y en ese estado de yo soy, pues ya eres uno con todo y con todos. Lo has entendido y normalmente esta gente son grandes maestros que se ponen al servicio de la humanidad de distintas formas, ¿vale? A veces son gente que son yogis que están en una cueva meditando en el Himalaya y nunca conectan con nadie, pero en esa meditación están ayudándonos. Una especie de oración que hacen por nosotros para que las cosas vayan mejor y nosotros no nos estamos dando cuenta de esto, pero hay mucha gente que hace esto. Y hay otros que se hacen visibles y que se hacen conscientes y se hacen visibles y se hacen conscientes para los demás. Y podemos disfrutarlo, como podemos algunos autores de algunos libros o algunas personas que están por ahí, como podría ser el Dalai Lama o algunas personas así. No sé exactamente qué nivel tendrá esta gente porque no los conozco realmente, pero se supone que tiene nivel 3, nivel 4, pues con toda probabilidad, ¿no? Y bueno, vamos a ir acabando ya con esta frase de Swami Vivekananda, es un pensador y místico líder religioso que decía: tienes que crecer desde dentro, hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual, no hay otro maestro sino tu propia alma. Y aquí veremos lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que nosotros enseñamos ciertas partes de información, ciertas patrones de información, enseñamos modelos mentales, estructuramos la información para que la gente pueda avanzar en su camino espiritual, en su camino de trascendente, o incluso si no quieren llegar a esos niveles, pues quieran mejorar en su nivel 2 o en su nivel 3, depende en el que estén, que quieran mejorar su forma de relacionarse con los demás, que quieran mejorar la forma en la que se relacionan con ellos mismos, la forma que tienen de hablarse, etcétera, etcétera, aunque sea simplemente para mejorar su bienestar o ser más felices. Y bueno, vamos a acabar con las ideas clave, como en todos los webinars, ¿no? Pues los niveles los niveles de consciencia determinan dónde estamos en el camino espiritual o trascendente. Hay 4 niveles y puedes estar en más de uno, es decir, según el ámbito de la vida, nosotros podemos estar en algunos ámbitos, podemos estar en el nivel 1, por ejemplo en el trabajo, estar en el nivel 1 y pensar que el trabajo hay que trabajar y que no puedo salir de ahí, que no puedo dejar este trabajo porque aquí me pagan un sueldo y aquí me siento seguro. Y puedo estar en otras áreas de mi vida si puedo estar en un nivel 2 o incluso en un nivel 3, ¿no? Cuando estamos en un nivel 1 es muy difícil llegar a un nivel 3. En algún área de nuestra vida en un nivel 1 es muy difícil estar en un nivel 3, pero podemos estar en un nivel 2, por ejemplo, ¿no? También, en otro ámbito. Para saber en cuál estás, pues pregúntate a qué le presto más atención, que es la pregunta que hemos hecho al principio y que ahora podemos comentar si habéis escrito algunas cosas al respecto. Y por último, pues subir de nivel no es nada fácil, esa es la realidad, ¿vale? No es nada fácil. Hay que abrirse y dejar ir. Eso lleva tiempo o quizá que nos ocurra algo que genere ese sufrimiento, que nos haga romper con las cadenas que teníamos de los condicionamientos y de los paradigmas que llevamos arrastrando desde que éramos muy pequeños, muchas veces pues, por la relación con nuestros padres, con la familia, con el entorno, el lugar donde nacimos. Y bueno, pues hasta aquí el webinar. Creo que lo hemos hecho en buen tiempo. Así que tenemos unos minutos todavía para preguntas y respuestas si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Dejamos de compartir.
Y ya estamos. Muy bien, pues os he quitado todo el micro al principio, pero si alguien quiere preguntar algo, me lo dice, levanta la mano o abre su micro directamente, o por lo menos qué ha parecido, o si os ha surgido alguna duda. Bueno, yo quería comentar, bueno, aparte de que el tema es muy interesante como todos los que se tocan y que hay mucho que trabajar en lo que sacan en claro. Por otro lado, una pregunta que me asalta es si una vez que se ha producido ese despertar de la conciencia, que tú has hecho, digamos, un trabajo desde dentro hasta afuera, ¿eso se puede perder o es algo que ya se conserva siempre? Digamos, una vez que se ha hecho ese clic, ¿puede haber marcha atrás? Eso es una buena pregunta, Victoria. Una buena pregunta. Pues verá, tal y como yo lo veo, tal y como, según mi experiencia, ¿vale? Pero claro, yo solo te puedo hablar desde mi experiencia personal, ¿vale? Porque yo no sé lo que hace la gente y cómo vive la gente las cosas. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo estaba en un nivel 1, pues estaba en mi nivel 1 probablemente hasta los 26 años, ¿vale? O 20, sí, creo que hasta los 26 años. Hasta entonces yo era migrañoso, tenía migraña, tenía muchísimas dolores de espalda, tenía una cifoescoliosis, tenía una enfermedad degenerativa en la espalda, se llama enfermedad de Scheuermann, que es una enfermedad degenerativa que va generando cuñas en la columna vertebral. Y hasta que a los 26 años tuve un accidente de moto, que fue mi paso, ¿no? A abrirme a otras posibilidades. A partir de ese momento, pues pasé 4 meses bastante mal, de bastante sufrimiento, en este caso físico y emocional, y eso me permitió pues, empezar a escalar al nivel 2, que ya hemos dicho antes que los accidentes normalmente están relacionados con el nivel 3, ¿no? Acuérdate. Pero para llegar al nivel 3 tienes que hacer cambios, ¿vale? Entonces, a mí esos cambios no me vinieron en ese accidente. Yo entré en el nivel 2 y a partir del nivel 2 entré en un desarrollo personal o crecimiento personal constante en el que me he mantenido pues, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy sigo en ese nivel 2, en ese crecimiento y desarrollo constante a través de la acción, ¿vale? Y por qué no también del hacer y el tener, como estábamos haciendo, ¿no? Yo todavía me muevo mucho dentro del hacer y el tener. A partir del fallecimiento de mi suegra, ¿vale? Que murió con 56 años de cáncer, fue para mí un punto de inflexión importante. Y a los 2 años o al año y medio aproximadamente me separé de la que era mi pareja en ese momento, y en ese año también había dejado mi trabajo en una entidad financiera, que estuve 15 años en una entidad financiera. Entonces, esos fueron, en apenas 2 años hubo muchos cambios importantes en mi vida. Y pienso que esos cambios fue lo que me acercaron al nivel 3, ¿vale? Que en el que yo me estoy moviendo. Yo no estoy en el nivel 3, lo que sé es que no estoy en el nivel 1, ¿vale? Seguro estoy en el nivel 2 y tengo medio pie en el nivel 3 al menos, desde la perspectiva de lo que acabo de explicar, ¿vale? De las percepciones que tenemos. Yo tengo ciertas percepciones, los que me conocéis lo sabéis, y eso se supone que es un nivel 4, pero yo no me relaciono con muchas cosas del nivel 4, con lo cual entiendo que a lo mejor puede estar en el nivel 4, he podido pisar un poco el nivel 4 en un momento determinado, pero yo estoy moviéndome en el nivel 2, nivel 3, más o menos, si estoy en ese área. Una vez que tú entras en el nivel 2 y pisas un poco el nivel 3, yo creo que ese movimiento ya es inevitable, ya no es como una especie de máquina de autopropulsión que siempre te está empujando y que ya no, de ahí es muy difícil salir. Es una especie de adicción positiva, ¿no? Por decirlo de esa forma. Cuando estás en ese nivel 2 ya has pisado el 3. Pero sé de gente que está en el nivel 2, es decir, están en el hacer y en el tener, personas que son proactivas, personas que no son para nada víctimas, que van hacia adelante, pero no tienen interés en la espiritualidad, no tienen interés en la trascendencia, no tienen interés en nada de esto. Con lo cual, pienso que puedes estar en el nivel 2 y crecer personalmente lo justo que tú crees que necesitas para sentirte mejor, como decíamos antes, simplemente aumentar tu nivel de bienestar o de pues, relativa felicidad y quedarte ahí. Pero cuando ya empiezas a pisar el nivel 3, creo que ya empieza ese vicio, ¿no? Que hacíamos antes, esa adicción de la cual ya es difícil salir, en la que te queda, en la que yo personalmente me he quedado enganchado, ¿no? En el buen sentido. No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, es desde mi experiencia personal, no puedo hablar sobre otra. Hola a todos. Yo creo que ha respondido a la pregunta, pero yo me esperaba algo más tajante, ¿no? Es decir,
lo que te ha preguntado Vicky está muy bien, ¿no? Es decir, oye, porque sabes que yo tengo ese mismo pensamiento, ¿no? El hecho de que piense cuando estás entrando, yo que estoy todavía en el nivel 1 y estoy pisando con la punta del nivel 2, ¿no? Pues cuando ves que fallas, cuando vas comenzando, que ves que vas avanzando y de pronto, por circunstancias, no me pidas cuál, mi temor es decir, he echado todo hacia atrás, decir, no mantengo nada. En mi experiencia te digo que yo sí la mantengo, porque soy consciente de que lo que estoy haciendo o lo que dejo de hacer no me beneficia, sino que me perjudica. No sé, esa es la experiencia mía, por eso es porque me hubiera gustado saber tu parecer sobre eso. Es decir, es como cuando aprendes a montar en bicicleta, vamos a llamar, ser más claro, ¿no? Es decir, una vez que tú aprendes, estás en el nivel 2, tú que estás en el nivel 3 y tocando el 4, pues ya no pierdes, es decir, no puedes volver al 1. Yo creo que en ese sentido creo que sí he respondido esto, vamos. Yo lo que digo es que yo no te he entendido, perdona. pienso que cuando las personas que estamos en el nivel 2, tú estás en el nivel 2, Enrique, ¿vale? Lo que pasa es que tienes un pie en el 1, como de vez en cuando nos puede pasar a todos, y tienes días mejores y días peores como nos pasa a todos, ¿vale? Yo que te conozco personalmente, pues pienso que tú estás en el nivel 2 porque tú llevas mucho tiempo detrás de crecer, de hacer cosas y esto, y en cierta manera tienes cierta adicción a esto, ¿no? Yo también pienso que la tienes. O sea que casi te diría que has pisado en algún momento el 3 y tú has tenido momentos muy buenos, ¿vale? Muy buenos en este camino. Lo que pasa es que luego han pasado circunstancias, porque las circunstancias también a veces no mandan pero condicionan, ¿verdad? Las circunstancias no mandan pero condicionan. Y entonces, pues creo que en cierta manera tú ya estás en un nivel 2 y dirigiéndote al 3 en el sentido de que ya tienes cierta adicción, porque llevan mucho tiempo haciendo cosas, igual que Vicky, igual que Poppy, que Javiela, que Jesús, con muchos de los que estamos por aquí, ¿no? Al final somos personas que ya o bien nos dedicamos a esto, con lo cual pues mucho más sencillo seguir ese camino, ¿verdad? O en cierta manera tú ya estás como en ese enganche, en esa rueda en la que de ahí no te quieres salir y quieres seguir mejorando y quieres seguir practicando. Lo que ocurre es que, vuelvo a decir lo que os he comentado antes, ¿no? Es complicado, es bastante complicado subir de nivel. O sea, que bastante más complicado de lo que parece, ¿vale? Entonces, claro, y es complicado porque muchas veces tenemos que romper con relaciones, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? En el que no queremos soltar, ¿no? No queremos soltar esas relaciones. Porque hay un miedo al sufrimiento, un miedo a qué va a pasar, a si voy a encontrar a alguien que pueda, ya no digo solo a pareja, incluso estoy hablando de hijos, que son más pequeños que nosotros, ¿no? Es decir, que a veces tenemos que desengancharme de mi hijo porque yo estoy en un nivel de conciencia diferente, porque mi madurez como persona, todos sabemos que a partir de los 40 años el nivel de madurez suele dispararse. No pasa en todos los casos, pero a partir de los 40 años suele haber un cambio, en un porcentaje alto de personas, un pequeño cambio que lleva a la persona. Hay personas que lo atienden, o sea, se fían de su intuición y siguen adelante con él, y hay personas que no lo siguen. Entonces, claro, pues, desde esta perspectiva, al final, se trata de que nosotros tenemos que estar dispuestos a soltar, ¿vale?, ciertas relaciones y luego hacer cambios grandes y fuertes en nuestra vida que significarían salir de una zona de confort en la que estamos muy acostumbrados a movernos, ¿vale? Y esto normalmente suele darse solo porque la vida nos da una hostia, o sea, de la buena, ¿no? Nos da una hostia de la buena. Por eso ocurre esto, no es que nos tenga que ocurrir, ¿no? Yo siempre cuando digo estas cosas me acuerdo de la frase de Buda que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Pero independientemente de esa frase, que efectivamente hablamos de una persona que estaba iluminada, ¿no? O sea, que está en un nivel 4, y del nivel 4 él se da cuenta que por supuesto el sufrimiento es inútil y que no tiene sentido. Pero los que estamos en otros niveles, pienso que tienes que pasar por ese nivel de sufrimiento a través del cual puedes quemar esos paradigmas, esas cadenas que te estaban... Es como si te pones ardiendo, ¿sabes? Y fundes las cadenas que te estaban sujetando, ¿vale? Un poco por ponerte un símil, ¿no? Y bueno, esa es mi visión. Yo quería hacerle un comentario. Los gnósticos, que son una corriente de esta de escuela iniciática y tal, hablan de los topes. Los suelen ser situaciones que se te dan en vida, personas, lo que decía Miguel, que no te permiten avanzar, porque no eres capaz de superarlo.
Y eso siempre casi se van a aparecer cuando vas a pegar un salto de conciencia, según ellos. Entonces, no, yo no creo que se pierda lo ganado. Sí que es cierto que no estamos ni en uno ni en otro, puedes estar con un pie en uno, entonces muchas veces te parece como que te has elevado de nivel, pero en realidad sigues con el otro pie allí puesto. A eso es a lo que creo que se refería Vicky, ¿no? No, perderlo no, pero que a veces creemos que estamos más elevados de lo que realmente estamos. Pues sí, creo que nos pasa a todos. Es decir, que muchas veces dices, pero luego viene una situación y dices, coño, no estaba yo tan, ¿no? Pero me ha ocurrido lo contrario, Javiera. A mí me ocurre de vez en cuando lo contrario. Al revés, es decir, que te piensas que dices, bah, pues no ha servido de nada, parece que ha avanzado. Y encuentras que sí. Y dices, oh, y tiras para atrás, y dices, oye, pues parte. Y realmente yo me he dado cuenta que no lo pierdes, sino está ahí. Sencillamente tienes que volver a cultivarlo. Y que además que eso, lo que tú dices, que es lo que iba a decir, que a veces si miras para atrás, lo que pasa es que el ego no quiere, más que nada, lo que el ego no quiere es que tú veas lo que has hecho, ¿no? Se fija más en lo que te falta, en vez de fijarse de dónde vienes, ¿no? Creo que es así. Y los gnósticos le llaman a lo que decía Miguel tope. Es decir, es como circunstancias, trabajos, relaciones que y según ellos van a aparecer justo cuando estás a punto de dar ese salto de conciencia y aparece y te clava, ¿no? Y no eres capaz de superar. Y de hecho, podemos preguntarnos, en coaching muchas veces preguntamos con relación a la pregunta que hemos hecho al principio, ¿no? En la presentación, es decir, ¿en qué cosas te fijas, ¿no? ¿En qué cosas, dónde tienes tu atención normalmente? ¿Cuáles son tus objetivos ahora? Pues si vosotros revisáis esa hoja, ¿vale? Al final tenéis que ver cuáles eran vuestros objetivos, qué pensabais, cómo sentíais hace 5 años. Porque cuando viene una situación difícil, no somos honestos con nosotros mismos, ni somos justos con nosotros mismos, porque nos juzgamos negativamente en función a cómo nos sentimos en ese momento. Y sabéis que ya lo hemos hablado en otro webinar, las polaridades mentales negativas, es decir, cuando yo me siento mal, el pensamiento secundario automático o crítico tiene una tendencia negativa. Entonces, si yo me siento mal porque hay una situación desagradable que es fuerte para mí y me agarra y me hace sentir mal, entonces mi pensamiento secundario va a ser negativo y por lo tanto, si yo me identifico con ese pensamiento, voy a pensar cosas de mí que no son verdad. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, más desde arriba, simplemente preguntándonos cómo me sentía yo hace 5 años, o cómo era yo hace 5 años, o cuál era mi desarrollo o crecimiento personal hace 5 años, pues nos podemos dar cuenta que muchos de los que habéis hecho esta pregunta, como Enrique o Vicky, o muchos de los asistentes, podrán decir, pues yo he crecido mucho y me he desarrollado mucho personalmente y he aprendido mucho y ya no vivo las cosas como las vivía antes. Y si os digo 10 ya, ni te cuento, ¿no? Entonces, al final, para ser justos, honestos con nosotros mismos, lo mejor es preguntarnos esto, ¿no? Como no en algo en particular que puedo estar sufriendo ahora por alguna razón o circunstancia, sino en general, cómo me he sentido yo en los últimos 5 años y qué ha pasado en mi vida en los últimos 5 años. O sea, ¿qué pensaba yo hace 5 años y en qué pienso ahora, ¿no? ¿Qué me preocupaba a mí hace 5 años y qué me preocupa ahora? Porque a lo mejor hace 5 años estábamos pensando en pagar la hipoteca y ahora estamos pensando en cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo ampliar o tener una oficina más grande. Es decir, que estoy mejorando a todos los niveles. Y esto no es solo a nivel material, sino también pasa a nivel de desarrollo personal y a nivel espiritual, ¿no? O trascendente. Entonces, lo que tú has avanzado, lo has avanzado. Yo había entendido la pregunta de Vicky como si tú perdías lo que habías hecho, ¿no? Como si alguien que pierde la forma física cuando deja de correr. Obviamente, si tú, por ejemplo, meditas, que podemos llamar que la meditación o la oración podría ser una actividad digamos, espiritual o trascendente y tú dejas de hacerlo, pues esto es como el correr. Al final el cerebro es músculo, ¿no? Si dejas de entrenarlo, pues pierdes cierta habilidad, pierdes foco. Pero tú, los conocimientos que están ahí, lo que tú aprendiste, la experiencia que sumaste hasta el siguiente nivel, esa no creo que se pierda. Yo creo que está ahí y está pendiente de que tú lo recojas y lo puedas vivir, ¿no? Quizá ahora así he podido responder a la pregunta. Sí, Miriam. Ajá, con respecto a eso justo que acabas de decir de último de dejar de meditar, por ejemplo. Fíjate una cosa, tú hace un rato hablabas de que se crea adicción, una adicción positiva.
Lo bueno que tiene la adicción, en este caso desde este ámbito, es que no puedes dejar de meditar. Ya no porque, uy, no, que tengo que meditar, que son las 8 o que son las 10, la hora que sea, no importa. Es como que si de repente ya no tienes casa. O sea, imagínate. Si dejas de meditar, es como que si de repente te quedas sin casa. Entonces, ¿cómo te quedas sin casa? Tienes que regresar siempre a tu casa. O por lo menos así lo vivo yo. Si no medito, es como que no me visito, como que no, algo así. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que más allá del compararlo, digo yo, con el ejercicio mental, por ejemplo, es que es más allá que un mero ejercicio. Es una necesidad, es como tomar agua, es como respirar. Es que es simplemente que si no lo haces te quedas en vacío. Entonces, y además, es que para meditar no necesito nada. No necesito más nada, sino entrarme y nada más, ¿no? Entonces, ya no es un plan, ya no es como hacer un ejercicio, ya no es como cuando solamente estás haciendo, bueno, voy a empezar a respirar, ¿no? Voy a empezar a acostumbrarme a respirar para poder meditar, etcétera, ¿no? Así lo veo yo, así lo entiendo yo, así lo vivo, más que todo. Así lo vivo. Es lo que quería decir. Muy bien, gracias Miriam. Miguel Ángel, muy interesante. Yo les puedo decir mi experiencia. Sí, claro. Yo siempre el último ya y cerramos. Yo siempre me pregunté quién soy yo. Entonces, una vez que llegué a comprender esa parte de la Biblia donde dice que tú eres barro y al barro regresarás, nunca lo creí así. Yo llegué a comprender finalmente que soy un ser de luz como son todos los que están alrededor mío. Una vez que yo comprendí eso, dije, ¿hacia dónde voy finalmente de mi vida? Y digo, yo voy para 80 años de edad, tengo 78 años. Y digo, ¿para dónde voy? Entonces, ¿qué me tengo que llevar para allá, para dónde voy, que me pueda servir allá donde yo voy? En función a ese punto de vista de conciencia que adquirí, esto todo lo adquirí porque yo he estado 8 veces al borde de la muerte. Fui secuestrado por guerrilleros, caí en avión 2 veces, caí en el mar 3 veces con salvavidas de un día para otro. Un montón de hechos de la vida que nunca le peleé bola, la verdad. Yo me he venido a reflexionar ahora poquillo, ahora viejito, que he venido a reflexionar, pero digo, ¿qué me voy a llevar? Para allá, para donde yo voy, yo lo único que me puedo llevar es el amor. Allá sí me va a servir, allá donde yo voy. Entonces yo tengo que pensar que lo que yo tengo que vivir aquí es vivir en el amor. Porque si yo soy, le doy cariño a Miguel Ángel, a Javiela, a todos los que están ahí, entonces yo voy a vivir. Cuando llego allá me van a preguntar, bueno, ¿qué hiciste? Entonces, o sea, voy pasando cosas, pero no me voy entreteniendo lo que me va pasando. Yo tiré una luz, veo con luz larga, pero camino con luz corta. Esa es mi experiencia que yo he tenido en mi vida. Y la verdad que desde que he empezado en eso, me siento como que si estuviera en la nube libre. Me siento en nada. Una vez, ayer casualmente le decía a un amigo, miren, yo no sé qué me ha pasado, pero hace escaso un año para acá, yo le perdí miedo a la muerte. Le pedí miedo a la muerte. Sin embargo, tengo miedo a otra cosa. Tengo miedo a la agonía. Tengo miedo a la agonía, pero a la muerte yo le perdí el miedo. Eso es de un año para acá. Y entonces yo mismo me pregunto, ¿y eso por qué? Porque yo he tenido que ver eso. ¿Me entiende? Entonces, en ese impasse estoy confundido.
bueno, y vivo la vida, vivo un día como si fuera otro día y no le pelo bola, como decir, solamente miré mi luz larga y digo, por aquí me debo de ir. Esa es mi experiencia. Pues maravillosa experiencia, Ciro, maravillosa experiencia. Muchas gracias por compartirla. Y creo que además viene a hablar muy bien un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo podemos estar. Me estás hablando por un lado de prácticamente un nivel 4, ¿no? Que estábamos comentando antes, pero cómo podemos estar todavía en una parte gótica, ¿no? Porque fíjate que yo ya llegué hace tiempo a esa conclusión también, que de tener miedo, bueno, yo en la consulta, quiero decir, cuando yo trabajaba con mis pacientes, me daba cuenta que la gente en el fondo no tenía miedo a la muerte. Lo que la gente tiene miedo es al dolor, pero asocian el dolor con la muerte y por lo tanto lo que hacen es que esa identificación de una cosa con otra hacen que la mezclen, ¿vale? Porque esto cuando estudias los duelos, yo tengo un monográfico sobre los duelos, ya lo sabes, que vamos a empezar a con jazz allí en México y tú allá en Panamá, aunque estés en Panamá, vas a hacerlo también, ¿no? Creo. Pues pensábamos que al final lo que más nos duele del duelo no es el fallecimiento en sí de la persona, sino las circunstancias que quedan ante la falta de esa persona, ¿no? Las circunstancias que se dan a partir de ese momento. Entonces esto pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Al final, cuando yo sé que no tengo miedo a la muerte, pero obviamente pues tengo miedo al dolor, ¿no? Pero yo sé que si hoy me fallezco, yo conscientemente, es decir, o mejor dicho, tengo el entendimiento o la comprensión de que si yo fallezco hoy, yo ya no pasa nada. Es decir, no, nadie va... La gente sufrirá lo que tenga que sufrir cada uno según su nivel de conciencia, por supuesto, pero el mundo sigue, todo está bien, yo ya he enseñado la técnica que venía a enseñar, el propósito a lo que venía ya lo tengo hecho, ahora simplemente estoy ganándole tiempo al tiempo, por decirlo así, ¿no? Tiempo a la vida, de poder mejorar, de poder hacer más cosas, pero recuerdo la primera, esto se lo he contado algunas veces ya, ¿no? En todo esto, porque la primera vez que fui a México es la primera vez que iba a enseñar hemoconciencia, técnica hemoconciencia, y creo que se lo conté a Javiera ya una vez, ¿no? Y le decía, yo tenía mucho miedo en ese avión porque hubo muchas turbulencias. Tenía mucho miedo a que el avión se estrellara. No tanto por mí en sí de que yo iba a morir, que por supuesto tendría una parte, era porque se perdiera el conocimiento. Fíjate, ¿no? Era que se perdiera el conocimiento, que yo no hubiera transmitido lo que me habían transmitido a mí a través de la experiencia, o bueno, yo digo que me chivaron, ¿no? De ahí arriba, pero eso son formas de verlo. Y no quería tenía miedo a perder el conocimiento que había acumulado, ¿no? Pero una vez que lo transmití ya, pues obviamente pues, estaba tranquilo. Y de hecho en los siguientes vuelos ya, aunque algunos tuvo turbulencias, pues no lo pasé tan mal, ¿no? Entonces sí, pues estaba relacionado. Así que bueno, hemos alargado un poco más de la cuenta. Muchas gracias a todos. El mes que viene hablaremos probablemente de la alegría, que tengo ganas de hablar de eso hace tiempo. Hablaremos del tema de la alegría, que es un tema bonito. Y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos el mes que viene, si Dios mediante. Besos, abrazos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a Hasta todos. pronto. Hasta pronto, chao. Gracias. Gracias, Enrique. Encantada de veros. Igualmente. Adiós.